Muy buenos días, bienvenidos a Agenda Económica 8:2. Comenzamos nuestra revisión de noticias para este día miércoles, que para algunos supone también el cierre de la semana, considerando que mañana es feriado. Gracias por acompañarnos a esta hora. En estos 30 minutos los dejamos informados con los temas del día. Va a ser una jornada bien noticiosa, ya les contaremos por qué. Partamos con nuestro resumen y vamos adelantando algunos de estos temas. Este es uno de los temas más importantes. Tiene que ver con lo que ha resuelto el Banco Central el día de ayer, el Consejo encabezado por Rosana Costa, que decidió mantener la tasa de interés en 11,25%. Es una señal bien importante pensando en que durante más de un año el Banco Central había ido sucesivamente aumentando los niveles de la tasa de política monetaria. Por lo tanto, rompe un ciclo que marcó un periodo de alta inflación en nuestro país. Sigue elevada, por cierto. De hecho, el banco pone énfasis en eso y en la necesidad de más señales desde el punto de vista del escenario macroeconómico antes de comenzar algún periodo de alivio, de rebaja de la tasa de referencia. En el mercado, de hecho, evalúan como una posible etapa para dar inicio a ese periodo en abril del próximo año. Ya estaremos revisando cuáles fueron los fundamentos del Banco Central para su resolución de ayer y cómo el mercado lee este anuncio hecho por el Consejo. También les contaremos sobre el índice de remuneraciones. Ayer el INE publicó la actualización de este indicador que refleja cómo van variando los sueldos en nuestro país, pero también cómo van cambiando de acuerdo a la inflación. Porque si bien en términos nominales los sueldos en el último año han crecido más de un 10%, en términos reales, es decir, cuando uno descuenta la inflación y el aumento de la inflación, los sueldos en realidad han caído 1,7% acá en Chile. Claro, la buena noticia, eso sí, para el último indicador correspondiente a octubre, es que esa caída fue menor a la que se había visto en septiembre pasado. De todas maneras, hay otros datos, si es que uno hace un zoom, que son preocupantes. Por ejemplo, la brecha del costo de la mano de obra por hora entre hombres y mujeres. Las mujeres están ganando bastante menos respecto a los hombres en esta variación que mide el Instituto Nacional de Estadística. Ya les contaremos más en una nota que hemos preparado para el día de hoy. También vamos a estar hablando sobre el anuncio que hizo ayer el presidente Gabriel Boric, muy relevante, muy esperado desde el punto de vista de la política del comercio exterior de nuestro país, sobre el acuerdo de modernización entre Chile y la Unión Europea. Este viernes, la canciller Antonio Rejola va a estar en Bruselas, en Bélgica, sede de la Unión Europea, para poder firmar el acuerdo de modernización en el tratado entre ambas partes. Es una noticia bien relevante, lo dio ayer el presidente en un foro donde se abordaron precisamente aspectos de la atracción de inversión extranjera a nuestro país. Por eso la señal que se da en un momento en que la política exterior había sido algo confusa en esta materia, puede ser una señal bien favorable para los mercados. Ya les contamos más qué dijo el presidente y qué es lo que dijo la canciller sobre este asunto. Y hablaremos también de otro tema que ha generado algo de preocupación, una señal de alerta probablemente para los productores, sobre todo de berries en nuestro país. Resulta que un cargamento de frambuesas chilenas enviado a Estados Unidos con más de 1.200 cajas fue retenido por parte de las autoridades sanitarias de Estados Unidos. La razón, la posible presencia de hepatitis A en estas frambuesas chilenas que llegaron al mercado norteamericano. Esto obligó a todo un operativo, por supuesto, de la FDA, la organización o la autoridad más bien sanitaria en Estados Unidos, pero también a medidas de contención por parte de las autoridades acá en Chile, por parte del SAC, también del Ministerio de Agricultura, que tienen aquí una señal de alerta por evidentemente lo que significa desde el punto de vista de la imagen de los envíos chilenos a ese mercado. Ya les contamos más y cuál fue el planteamiento de las autoridades chilenas en este caso. Y por último, revisamos los datos de los mercados, que es lo que está ocurriendo a esta hora en las bolsas en Europa, también en Asia, donde ya cerraron, eso sí, sus transacciones en un contexto donde hay algunas señales que el mercado a nivel internacional parecía leer de manera algo más favorable. Bueno, el escenario se ha revertido durante las primeras horas de transacciones en Europa con una caída de 0,51% en el índice europeo del Eurostoxx, mientras que Londres también cae a esta hora 0,24%. En una sesión que comenzó más temprano en Asia, con caídas fuertes, sobre todo en el Hang Seng, que había tenido alzas bien importantes en las últimas jornadas. Bueno, revierte parte de eso, 3,22%, mientras que el Nikkei también cae 0,72% en la bolsa de Japón. Ayer el IPSA, en tanto, tuvo un alza bien relevante, mientras que el mercado local del tipo de cambio, el dólar en particular, tuvo una bajada bien fuerte, superior al 2,2%, llegó a los 878 pesos en su menor nivel
desde comienzos de noviembre. Bien, 8,7. Noticia de último minuto, lo revisamos de inmediato. Estábamos esperando el indicador del IPC del mes de noviembre, de acuerdo a lo que publica el Instituto Nacional de Estadísticas a esta hora en su sitio web, con una variación de 1%. Es lo que informa el Instituto Nacional de Estadísticas en este boletín. Ojo con este dato, porque resulta un dato quizás algo más preocupante en un contexto donde se esperaban cifras menores por parte del mercado, fundamentalmente cuando había ciertas expectativas de que hubiera un retroceso de la inflación. Este dato quizás pone un signo de alerta sobre esta materia. El IPC registra una variación mensual de 1%, donde destacan las alzas de alimentos y bebidas no alcohólicas y de transporte. La disminución también de recreación y cultura son lo que marca la variación del indicador de precios al consumidor. De esta forma, entonces, el IPC, la variación de 12 meses, sube a un 13,3%. En ese sentido, esta es una noticia probablemente negativa, si es que estábamos viendo un ciclo de precios que parecía ir enfriándose un poco, donde la tendencia al alza se revertía y empezaban a disminuir los precios en el acumulado de 12 meses. Bueno, acá hay una señal de alerta de que quizás este ciclo inflacionario va a ser algo más persistente, porque este dato del 1% es el doble de lo que se había registrado el mismo mes, noviembre, pero de 2021. Y porque, como les contábamos, en los meses anteriores habíamos visto una variación anual del IPC que iba descendiendo. Había caído del 13%, había llegado a un 12,8% en el IPC de octubre y ahora vuelve a subir y llega al 13,3%. Es parte de lo que está reportando entonces el Instituto Nacional de Estadísticas a esta hora, y que podría de alguna manera dar la razón también al Banco Central en esta mirada más cauta que mostró ayer a través de su comunicado tras la reunión de política monetaria. De hecho, si vamos al dato de inflación que esperaba el mercado en la encuesta de expectativas económicas, que es esta encuesta que realiza el Banco Central mensualmente, bueno, el mercado estaba esperando un 0,4% de inflación para este mes, para el mes de noviembre nos referimos. Entre 51 respuestas que recoge esta encuesta, bueno, 0,4% era la mediana. De hecho, los más pesimistas, los que esperaban una cifra más alta, llegaban apenas al 0,7%. Esto está bien por sobre lo que estaba esperando el mercado entonces en materia inflacionaria. Si vemos el detalle, ¿qué es lo que ha subido con más fuerza? La división, como les contábamos, de alimentos y bebidas no alcohólicas es lo que sube más. 10 de los 11 tipos que componen este apartado han subido en el mes de noviembre. Lo más importante fue pan y cereales, que subió 1,8%, frutas, que sube 7,2%. De 76 productos que componen esta canasta, 65 subieron. El más relevante de todos, 5,2% para las cecinas en nuestro país. Y si vemos el apartado de los productos, bueno, ahí destacan, entre otros, el servicio de transporte aéreo, sube 9,7%. El precio de la gasolina sube 2,6% en un solo mes, mucho. Cerveza, que registra un alza mensual de 6%, mientras que cecina, ya les contábamos, 5,2% en la subida. Solo se registran dos variaciones a la baja que son significativas. Una, la disminución de los paquetes turísticos, que cae de 11,2%, y el pack de telecomunicaciones 4,9%. Ahí entonces los datos más relevantes. Ojo con esta información, quizás es una señal de alerta, como decíamos, de un ciclo de inflación que va a ser más persistente de lo que se esperaba, de lo que quisiéramos también. 13,3% la inflación acumulada en el último año, 1% el dato de IPC de noviembre. Bien, vamos a otro tema, pero vinculado a esto precisamente. El efecto más concreto de la inflación tiene que ver con cómo el poder adquisitivo de los trabajadores chilenos se resiente. Si bien las remuneraciones han subido más de 10% en el último año, en términos nominales, en términos reales, es decir, cuando se descuenta la inflación, han caído 1,7%, aunque la caída de octubre fue algo más baja que la del mes de septiembre, y por ahí podría haber alguna lectura quizás algo más favorable, el vaso medio lleno. Belén Vázquez, en la siguiente nota, nos cuenta más.
Aunque no de forma sustancial, la inflación ya comienza a ceder y genera estragos algo menores en el sueldo de las personas. Así lo refleja el índice de remuneraciones de octubre, que nominalmente en pesos subió 10,9% respecto a un año antes. Pero como la inflación subió más, en la realidad hay una caída de 1,7% en el poder adquisitivo de los chilenos. ¿Cuál es la buena noticia? Un mes antes, esa misma caída era de 2,3%. Que empiece a bajar la curva de la inflación, eso es una muy buena noticia. Lo hemos ido logrando hacer en el último tiempo y creemos que vamos a seguir teniendo buenas noticias en esa materia. Por supuesto, esto va a tomar tiempo y es por eso que es tan importante que nosotros como gobierno contribuyamos a las familias, las apoyemos en estos momentos difíciles. Si bien sigue siendo una caída, es una proporción bastante más reducida que las anteriores y debería mantenerse en esa línea a medida que las cifras de inflación también vayan cediendo. De todos modos, el año ya acumula una disminución de los salarios reales de 2,4%. Y alcanzar una especie de punto de equilibrio no asoma dentro del corto plazo. Ya entrando el año 2024, la inflación vuelva a rangos que estamos más acostumbrados nosotros, o sea, alrededor del 3-4%. La idea es que transitemos hacia ese objetivo de una manera moderada y no abrupta. Nominalmente, las mayores alzas se han dado en el comercio, la industria manufacturera, construcción y la minería, siendo las grandes empresas las que más han elevado los salarios. Por lo mismo, los expertos advierten el impacto que podría tener este incremento constante en el mercado laboral, aunque dependerá del tamaño de la empresa. Entonces, en una contracción de la economía, eso significa un aumento del desempleo. No es que la empresa haga todo el esfuerzo, sino también hay traspaso de los costos laborales a los precios. Para el IPC de noviembre, que conoceremos el miércoles, el mercado espera un alza de 0,4% mensual. ¿Sirve este reporte como antesala de una nueva baja en la presión inflacionaria? Es posible que la variación mensual de este IPC ya esté en un rango más acotado. Vendría a validar, ¿cierto?, las acciones que estuvo llevando a cabo el Banco Central. Yo creo que ya estamos en los meses que vamos a empezar a ver una declinación de la tasa de inflación, convergiendo hacia un 6% el próximo año. Este dato es una nueva señal de que la inflación está cediendo y converge con la decisión del Banco Central de no subir la tasa de interés, manteniéndola en 11,25% mientras sea necesario. 8:14. Bueno, vamos a otro tema, pero vinculado también a lo que mencionaba precisamente Belén Vázquez en su nota, las decisiones que está adoptando el Banco Central en relación a la tasa de política monetaria, que es la tasa de interés de referencia en el mercado local. Los invito a que revisemos una gráfica para ver cómo ha ido evolucionando con el último antecedente, el que reveló ayer el Consejo, que decidió mantener la tasa en 11,25%. Fue una decisión unánime, eso es bien relevante. El Consejo en su totalidad está de acuerdo con esta decisión de mantener la tasa y rompe, como les decíamos, un ciclo de alzas que se ve muy bien en esta gráfica que vamos a ver a continuación. Fíjense ustedes lo que ocurría desde junio del 2021. La tasa estaba en 0,5% y de ahí en adelante comenzó a subir sin detenerse. Hubo alzas más grandes, de magnitud más fuerte, como por ejemplo lo que ocurrió en el mes de septiembre del 2021, que sube 1,25 puntos. En el mes de octubre se repite la misma dosis. En enero incluso la subida es mucho más fuerte, sube 1,5%, 150 puntos base, y lo mismo se repite en marzo. De ahí en adelante siguen subiendo la tasa. Eso nunca se detuvo, este proceso. Y si seguimos viendo precisamente esta curva, ustedes verán cómo llegamos ya en el mes de octubre al 11,25%. Pero ahí ya la discusión dentro del Banco Central, incluso en la reunión de septiembre, estaba matizada. Había algunos consejeros que planteaban que era necesario subirla menos, otros que planteaban que era necesario subirla más. Todavía la discusión estaba abierta, pero ya entramos en un escenario donde a partir del mes de octubre se estabiliza la tasa en 11,25%, y esto es bien relevante porque el banco está dando señales claras respecto al periodo en el que nos encontramos dentro de este ciclo de alzas. El que haya por primera vez en más de un año una estabilización de la tasa es una señal que está dando el Banco Central. Leamos ahora algunos de los párrafos más destacados del mensaje que entregó en su comunicado el Banco Central, y esto es bien importante porque el banco transmite cuál es su visión sobre lo que está ocurriendo con el ciclo económico en nuestro país. Si bien hay algunas señales claras respecto a una estabilización, de todas maneras
el banco plantea que no se va a mover de esta posición mientras no hayan señales contundentes, consistentes en el tiempo. Y eso es bien enfático el Banco Central. Este es uno de los párrafos destacados del comunicado. Dice que en octubre la inflación total y subyacente fueron de 12,8% y 10,8% anual respectivamente. Cifras menores a las del mes previo. Ese es un dato positivo. Pero la política monetaria, enfatiza, ha hecho un ajuste significativo y está propiciando la resolución de los desequilibrios en la economía. Sin embargo, la inflación sigue siendo muy elevada. Este es el punto más claro. El Consejo mantendrá esta tasa hasta que dicho proceso se haya consolidado. Y falta mucho todavía para eso. Pensemos que el Banco Central tiene como meta llevar la inflación cerca de un rango del 3%. Estamos en un acumulado de 13,1% de acuerdo al dato de hoy día. El dato de IPC de hoy día. O sea, estamos muy lejos de acercarnos a ese punto. Veremos qué es lo que ocurre en los próximos meses. Este es otro de los párrafos que vamos a revisar del Banco Central en este comunicado, donde se van enfatizando algunos puntos. La economía, dice, ha continuado su proceso de ajuste tras el excesivo gasto del 2021, que fue lo que gatilló este ciclo en parte de alta inflación. Además, destaca que en octubre el IMASEC no minero ha seguido una tendencia respecto al retroceso en su serie desestacionalizada. Es decir, la economía sigue en este proceso de ajuste, dice el Banco Central, que tampoco ha concluido. Sigue la inflación alta, sigue el proceso de ajuste de la economía, dos de los elementos del análisis que plantea el banco. Por último, el tercer párrafo que hemos seleccionado de este comunicado dice lo siguiente: la formación bruta de capital fijo, es decir, lo que sirve o como elemento para la inversión, sorprendió al alza en el tercer trimestre. Hay factores específicos, eso sí dice, como inversión en energía renovable. Y el consumo, acá hay otro factor relevante, sigue ajustándose a la baja en línea con la normalización de la liquidez, con la baja en la creación de empleo y la caída de los salarios reales. Esos factores, dice el Banco Central, van a empezar a incidir también en materia inflacionaria. Parte de la explicación que ha dado el banco entonces para su decisión de ayer de mantener la tasa en 11,25%. Bien, 8,18. Momento de hacer una pausa. Nos vamos al corte y volvemos a conversar en la entrevista del día de hoy sobre estos temas precisamente. La resolución del Banco Central de ayer y el dato de... Ya estamos de vuelta aquí en Agenda Económica para seguir revisando datos macroeconómicos. Por una parte, lo que ha resuelto el Banco Central el día de ayer, como les contábamos, esta decisión de mantener la tasa, pero también noticias frescas de último minuto, lo que ha ocurrido esta mañana, la información que ha entregado el INE sobre la variación del IPC, que fue de 1% para el mes de noviembre. Vamos a conversar de estos temas junto a Arturo Frey, gerente general de Renta 4. Gracias por el contacto, Arturo. Muchas gracias a ustedes por la invitación, Sebastián. Arturo, bueno, vamos a conversar, por supuesto, de esta decisión del Banco Central, pero te invito a que partamos analizando este dato inflacionario de 1%, la variación del IPC para el mes de noviembre, mucho más de lo que estaba esperando el mercado, ¿no? Estaba proyectando 0,4%. ¿Cómo calificarías tú esta noticia, Arturo? Bueno, es más del doble, como tú bien dices, y lo calificaría como algo lógico, y lo otro más bien era una anomalía en el sentido de pensar que por un par de datos que se había ralentizado la inflación, esto se había acabado. La verdad es que desatar la inflación es complejo porque volverla a encauzar es muy difícil. Entonces, en ese sentido, nosotros hemos dicho que tenemos que esperar mayor evidencia porque lo que se hizo en Chile el año 2020 y 2021 respecto de los retiros, los gastos fiscales, el endeudamiento, y no solo en Chile, sino que además estamos como un país abierto al mundo, inmerso en una tendencia muy similar en todas las otras economías. Entonces, esto ha hecho que estemos en un contexto que inflación alta, crecimiento bajo, sea un desafío que no hemos visto en varias décadas en la economía chilena. Ajá. Bien interesante, Arturo, lo que planteas, ¿no? Porque habíamos visto en los últimos dos datos fundamentalmente un cierto quiebre de tendencia, o así se había interpretado de alguna manera. El hecho de que la inflación anualizada, sobre todo, empezara a variar respecto a lo que había mostrado en los meses anteriores, pero este dato, el conocido hoy, nos lleva nuevamente a una inflación en los últimos 12 meses acumulada superior al 13%. ¿Va a ser más difícil de romper la tendencia definitivamente? Sí, esto es algo que tiene que ver con una tendencia estructural en la economía, y como te decía antes, no solamente depende de Chile, sino que del contexto ya internacional. Todo esto tiene que ver también con el proceso
que se vivió durante el coronavirus, esta especie de acabo de mundo, esta reacción que se vivió y que ahora estamos viendo las consecuencias. Del año 2020 y 2021 vimos un crecimiento muy alto y decíamos, bueno, ¿cómo podemos compatibilizar un crecimiento alto con una inflación también alta? En un momento alguna de las dos va a ceder y esperemos que sea la inflación, pero ha sido al revés y también era lógico, en el sentido que la inflación era la que se iba a mantener alta y el crecimiento era el que iba a empezar a bajar. Entonces, claro, ahora tenemos que ver qué hacemos respecto de los otros países también para atraer más inversión y detener esta depreciación de la moneda que va a venir con la inflación. Sí. Bueno, el Banco Central sabemos que no se mueve por datos específicos, no reacciona en función de un mes y tiene una película mucho más grande para ir tomando sus decisiones. Pero de alguna manera esto también le da la razón a la cautela que mostró ayer el banco en su decisión de mantener la tasa en 11,25% y sobre todo en el mensaje respecto a la necesidad de ver cambios más consolidados, Arturo. ¿Cómo ves tú la decisión de ayer del banco a la luz de estos datos de hoy día sobre el IPC? Me parece que el Banco Central ha sido bastante contundente en sus decisiones y en sus postulados, no solo el chileno, sino que también la FED ha ido también en una línea muy similar. Ahora el Banco Central chileno ha llevado la tasa de interés a 2 dígitos, entonces ha demostrado que está bastante comprometido con esto y es curioso que los analistas en general han sido más optimistas que lo que ha sido el Banco Central. Ajá. Y han ido pensando que en abril incluso iban a empezar a bajar las tasas de interés, pero con el dato de inflación que conocimos hace pocos minutos, vemos que esto no va a ser tan fácil y que no podemos empezar a pensar en bajar las tasas de interés tan rápido, a pesar que esto suponga desafío muy grande en la economía, que hay que ser muy cautelosos también con no pasarse en ese sentido, porque ahí los desafíos pueden ser mayores, sobre todo para el sector inmobiliario. Claro, ¿cuáles son esos desafíos, Arturo, en particular, que va a enfrentar el Banco Central o la economía chilena? O sea, una economía que ha estado creciendo en base a gasto y en base a tasas de interés bajas y ahora se encuentra en una situación completamente distinta, con tasas de interés alta y ya sin posibilidad de gastar mucho más o hacer esos retiros de la AFP que fueron algo extraordinario, es un desafío adicional porque el costo del dinero, es decir, la tasa de interés, no solo afecta a los consumidores, sino que también afecta a la inversión. Entonces, por ambos lados, la economía está siendo presionada. Esto es algo que los bancos centrales no lo hicieron antes, cuando ya se veía que podía venir la inflación. Es decir, ya desde marzo, abril del año 2021 esto ya venía y se demoraron mucho en ir tomando las medidas y ahora la inflación desatada se vieron prácticamente obligados a retroceder en algo que en cierta forma ellos también contribuyeron a generar. No digo el caso del Banco Central chileno, pero sí los bancos centrales más grandes del mundo sí tuvieron unas políticas que realmente intervinieron masivamente en la economía y ahora se están viendo las consecuencias en el crecimiento económico y en la inflación. Sí, respecto a este escenario y al mix, ¿no?, de las decisiones, por un lado, que va tomando el Banco Central, de la inflación que podría ser más persistente, Arturo, probablemente el próximo año empecemos a ver un escenario entonces quizás más complejo todavía. ¿Esto revuelve un poco más las cosas y hace el escenario 2023 más complejo? Sin lugar a dudas, porque esto afecta las expectativas de la inversión y del consumo, pero sobre todo la inversión, que es un catalizador mucho más importante que el consumo en lo que se refiere al crecimiento económico, y a diferencia de lo que se dice generalmente. Entonces el próximo año va a ser un año con mucha menos ayuda, por así decirlo, de los entes centralizados, es decir, de la política fiscal y monetaria. Sí. El año 2020 fue de mucha ayuda, el 2021 también, el 2022 ha ido bajando, pero como te decía al principio, estamos dentro de una tendencia mundial que va a lo mismo, tanto los gobiernos como los bancos centrales. Estar en esta misma línea de endurecer la economía, de hacer esta corrección ordenada en los mercados, es decir, de intencionadamente desinflar esta burbuja que se armó en el COVID o que se infló en el COVID y que afectó a los mercados financieros y también al sector real en la inflación. Entonces eso es lo que en última instancia están los bancos centrales intentando de bajar el próximo año, y va a ser este desafío adicional que el 2023 va a ser un año muy complejo en ese sentido, porque van a tener que sobrevivir sin esta ayuda o esta asistencia económica. Sí, claro, la necesidad de ordenar la casa de alguna manera, ¿no?, y ir recuperando ciertos equilibrios. Arturo, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Ya veremos durante el día también reacciones de los mercados sobre el dato conocido hoy día. Que esté muy bien, buen día. Muchas gracias, Sebastián, por la invitación. Nos vemos. 8:29, cerramos Agenda Económica. Gracias por acompañarnos. En minuto empezamos Noticias Express junto a Fresia Soltov. Que tengan un buen miércoles.